Bueno, bienvenidas a todas a esta primera mesa dentro de la jornada. La idea de esta mesa quiere poner de manifiesto que la economía solidaria, o para que sea solidaria, ha de ser feminista. Una mesa que pretende resituar la sostenibilidad de la vida, colocar la vida en el centro, una apuesta por poner en valor las vidas que tanto el capitalismo como el heteropatriarcado ha instrumentalizado y ha invisibilizado. Para ello, pues tenemos a tres grandes mujeres que vienen a contarnos un poco, es decir, a facilitarnos prácticas, instrumentos, herramientas desde los distintos territorios desde los que vienen, pues para ver si conseguimos construir un imaginario, otro imaginario, otros discursos donde estemos sumergidas realmente en una verdadera economía social, para que estemos hablando de verdad del sostenimiento de la vida. Esperamos que tras escucharla y después del momento de debate y eso, pues que terminemos todas con la sensación de que para que la economía sea solidaria tenga que ser feminista. Y ya doy paso a las ponentes. Empezará primero Saloa Pérez, que es feminista integrante de REAS Euskadi y forma parte también de un grupo de trabajo que se llama Ecosolfem. Intervendrá también al final, acercándonos pues el trabajo que están haciendo desde Ecosolfem. Luego Daniela Osorio, que es feminista, psicóloga social y forma parte es socia de la base de Ateneo Cooperativo de Barcelona y miembro de la Comisión de Economía Feminista de la Sarsa de Economía Solidaria de Cataluña. Y por último, os presento a Elba Mansilla, que forma parte de La Ciudad Invisible, que es feminista y periodista y que forma también parte de la Comisión de Economía Feminista de la Sarsa. Y nos va a venir a hablar de una investigación que se llama Feminismo Plural, las mujeres y la economía cooperativa. Y ya sí, eso doy paso. Bueno. ¿Sí? Sí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todas por estar aquí. Muchas gracias a Elisa, a Lourdes, a Victoria, a Susana, a Reas Aragón por invitarnos y por tratarnos tan bien. Esto lo hace todo un poco más sencillo. A mí lo que me han pedido que haga es una pequeña contextualización en 10 minutitos, un poco de cuáles pueden ser o cómo podemos definir la propuesta de la que la economía feminista hace, en concreto el paradigma de la sostenibilidad de la vida, y cuáles son los aportes o cómo pueden de alguna manera fortalecerse el discurso de la economía solidaria a partir de la incorporación de las éticas feministas, ¿no? Bueno, voy a intentar hacerlo en 10 minutos, me vigilas. Bueno, lo que hoy en día reconocemos bajo el epígrafe de economía feminista en realidad tiene una amplia trayectoria que se desarrolla en paralelo al pensamiento económico, pero que es cierto que en los años 60 del siglo XX adquiere gran fuerza la crítica metodológica y epistemológica que hace la economía feminista a la tradición económica, que centraba todos sus análisis en los procesos de trabajo, ¿no? En todo aquello en lo que se producía un intercambio monetario, ¿no? Todo lo que se traducía en dinero, ¿no? Por eso la idea de la economía es dinero y el dinero es economía, ¿no? Y en contraposición a lo que algunas autoras han llamado estrabismo productivista, ¿no? Que es una visión que reduce toda dimensión de la vida, todo proceso socioeconómico, toda dimensión económica a la relación salarial, ¿no? Bueno, no es una corriente monolítica, Bueno, me voy a mover mucho porque ponéis un poco nerviosa todas ahí mirándome de repente. Bueno, no es una corriente así monolítica, tiene un claro carácter multidisciplinar, se incorporan muchas perspectivas académicas, y que ha conseguido de alguna manera redefinir algunos aspectos centrales de la teoría económica y ha construido unos nuevos marcos analíticos que no hubieran sido posibles desde los límites estrechos del mercado, ¿no? Que tienen todavía las tradiciones económicas, ¿no? Es un concepto amplio, muy diverso, ¿no? Y en realidad no podemos hablar de una única economía feminista, ¿no? Porque igual que no hay un único feminismo, pues tampoco hay una sola propuesta de economía feminista, ¿no? Pero bueno, siguiendo yo creo a las grandes referentes, autoras como Cristina Carrasco o Amaya Pérez Orozco, hay como algunos elementos que sí que podemos identificar que son... ¿Ya? ¿No? Que son...
que son definitorios de la economía feminista, y son básicamente 3. El primero de los elementos sería la propuesta de desplazar como eje analítico y eje de intervención política a los mercados y colocar en el centro los procesos que hacen posible la vida, los procesos de sostenibilidad de la vida, y eso... O sea, que al final es como cambiar el centro de interés, quitar el flujo de capital, ¿no? Quitar de en medio el dinero y colocar aquello que nos hace estar hoy aquí, que nos va a hacer estar aquí más años, ¿no? Entonces, ese primer ejercicio implica sacar a la luz todas las ingentes cantidades de tareas y de trabajos que se desarrollan en el ámbito doméstico o en el ámbito un poco amplio de los cuidados, que en realidad el heteropatriarcado y también el capitalismo ha invisibilizado, ¿no? No es que se le hayan olvidado, sino que lo ha invisibilizado porque para sostener la vida en un sistema que la ataca por múltiples flancos, pues necesitaba mantener invisible esa parte, ¿no? Porque si no quedaba como muy en evidencia que esta independencia del mercado pues no era tan independiente, ¿no? Esa sería como la primera característica, porque de alguna manera el capitalismo heteropatriarcal lo que nos presenta es un mundo dividido en 2 partes, ¿no? En 2 estructuras dicotómicas que tienen una relación jerárquica entre sí y que además están sexuadas. Nos presenta un mundo público que se rige por lógicas de la acumulación, asociado a las características de la masculinidad y frente a un mundo encargado de sostener la vida, ¿no? Con todas esas tareas relacionadas más con la feminidad, ¿no? Que son invisibles, que son devaluadas, ¿no? Y que tienen que ponerse al servicio de ese mundo público, ¿no? Al servicio del, ¿no? A como dé lugar, vamos. De alguna manera, lo que la economía feminista nos permite es analizar de una manera mucho más integral cualquier proceso económico, ¿no? O sea, a diferencia del sesgo de las teorías económicas tradicionales, que tienen un fuerte sesgo androcéntrico, donde solo se analiza aquello que sucede en la parte visible de la economía y se invisibiliza toda la parte invisible, ¿no? Toda la que está por debajo sosteniendo ese edificio, pues este tipo de perspectivas teóricas nos permiten analizar los procesos económicos de una manera mucho más rigurosa y ver también qué relaciones se producen entre ambos espacios, ¿no? Esa sería la primera característica. La segunda tiene que ver con tener en cuenta el género como una variable que atraviesa todo el sistema, no como una dimensión adicional que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Sino poniendo encima de la mesa y evidenciando que son las relaciones de género y las relaciones de desigualdad sobre las que se construye el sistema capitalista, porque el capitalismo es un capitalismo heteropatriarcal, y esto es muy importante porque cuando hablamos de que se produce una desvalorización de las actividades que se realizan en el ámbito doméstico, esas actividades están devaluadas porque están realizadas por mujeres, porque en el patriarcado lo que está devaluado es ser mujer. La tercera de las características que tendrían estas propuestas es el objetivo de la transformación social. O sea, partiendo de la inexistencia de la objetividad como neutralidad valorativa, ¿no? Esta idea de que la economía pues es neutra, ¿no? Que el dinero no huele o que nada de eso está mediado por subjetividades, pues la propuesta de las economías feministas lo que hacen es partir de que cualquier conocimiento es un conocimiento situado y por lo tanto tiene una intencionalidad política, ¿no? Y la intencionalidad política de la propuesta, de la propuesta es la transformación social y económica, ¿no? A menudo para explicarnos el diferente funcionamiento económico que tienen mujeres y hombres se echa mano como de estereotipos que están muy vinculados a diferencias biológicas y que todavía hoy en día tienen una fuerza brutal, ¿no? Y sobre las que la economía feminista pone su mirada y trata de desmontar, ¿no? La idea esta del sujeto masculino, ¿no? Del homo economicus, ¿no? Como este hombre egoísta, siempre dispuesto a trabajar en el mercado laboral a tiempo completo, autosuficiente, que ni siente ni padece, que no tiene sentimientos de solidaridad, de justicia, que no es vulnerable, que no necesita a nadie, ¿no? Frente a ese sujeto femenino y esa ética reaccionaria del cuidado, ¿no? Esa idea de la inmolación por el bienestar de los demás, ¿no? De realizar las tareas sin mayor necesidad que el reconocimiento de las personas que amas, ¿no? Que con eso ya es suficiente, que participas en el mercado laboral en función de tu vida privada, ¿no? Bueno, pues esos son los primeros estereotipos o una de
las primeras aportaciones que se hace junto con la de visibilización de la economía del cuidado que hacen las economías feministas, ¿no? Yo os iba a contar alguna cosa más, pero me la guardo para el debate. Bueno, la economía feminista no pretende integrar a las mujeres al sistema ya vigente y, por ejemplo, incorporar el trabajo doméstico dentro de las cuentas que hacemos del Producto Interior Bruto, tal, sino que lo que la economía feminista está proponiendo es una ruptura total con el sistema. Está proponiendo que la economía del cuidado, que la sostenibilidad de la vida sea el centro a partir del cual construimos toda esta organización socioeconómica, ¿no? Y por otra parte, o sea, en este sentido, teniendo en cuenta esto, incorporar toda esa ingente cantidad de tareas que se realizan en el ámbito doméstico de cuidados a los análisis económicos no es una cuestión solo de justicia o de solidaridad, sino es que es una cuestión de mínimo rigor si queremos analizarla e interpretar la realidad con un poco de sensatez, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Va? Pim, pam, pum. ¿Me dio? Bueno, ahí voy. Buenas tardes a todas. Primero quiero agradecer por la invitación. Muchas gracias a todas las que han hecho posible este encuentro, particularmente ese trabajito de hormiga que ha hecho Elisa, por ejemplo, convocándonos y demás, la coordinación que han hecho y demás. Y también pedirles disculpas porque hablando esto de la sostenibilidad de la vida y de las causas, llegar acá ha sido como a partir de, bueno, hablando también de la posición, ¿no? Salud decía, ¿no? Construimos conocimiento de los lugares donde estamos y particularmente yo estoy en un pie entre la academia y otro pie en el activismo y eso hace que llegue a hoy, después de un mes de producción de artículos y demás, y estar un poco cansada y entonces recién estaba como que me había sentido un poco mal y bueno, y eso va a hacer que también intente compartir con ustedes lo que venía a traer, pero desde este lugar. Y esto que les decía, ¿no? La posición entre academia y activismo es porque también me toca compartir con las compañeras, y Elba es una de ellas, en la red de Economía Solidaria, la constitución de la Comisión de Economía Feministas. Y les voy a compartir un poco la experiencia, de dónde surge y por qué. Si ven que me atrabo un poco, me dicen. Y también cuál era esta orientación, ¿no? Saleo comentaba, ¿por qué una comisión de economía feministas dentro de la economía solidaria? Y por qué nos inspira, porque nos inspiran las economistas feministas, porque queremos cambiarlo todo y eso también incluye cambiar las relaciones que establecemos en el colectivo en el que participamos, porque venimos de distintos recorridos, cada una de nosotras. La comisión es una comisión bastante nueva, se constituyó hace 8 meses, o sea que les voy a compartir parte de ese recorrido, pero tiene como unos antecedentes como anteriores. Y tiene que ver un poco también con la red de economía solidaria, se compone entre entidades y personas socias y tiene que ver un poco con cómo nos estamos organizando y cómo hacemos visibles y de qué manera nos estábamos organizando para hacer visibles también las condiciones que sostenían la propia red. La comisión surge hace un tiempito ya como idea de algunas compañeras a partir de ciertos malestares que tienen que ver con la forma de organizar el trabajo y particularmente, por dos grandes tensiones que se daban dentro de la red. Por un lado, una forma de organización que reproducía relaciones jerárquicas entre las personas que la componían, compañeras dentro de la red que, bueno, la red tiene unos espacios de participación en el cual participan personas de hace mucho tiempo en la red y la han conformado y se reforzaba estos personalismos y referencias enquistadas, no se reforzó, vuelvo. Dos ideas centrales. Esta forma de organización que reproducía el sistema más patriarcal y esto hacía que no había
por ejemplo, un montón de tareas que sostenían la red, como las tareas más técnicas, se basaban en un trabajo voluntario, sin ningún reconocimiento. Compañeros que hacía mucho tiempo que eran referentes dentro de la red de economía solidaria, con una fuerte presencia y reconocimiento en relación a también todas otras perspectivas y compañeras que participaban. Y también hace un tiempo que la red empieza a vivir un proceso a partir de un plan estratégico por el crecimiento que estaba recibiendo en el contexto actual, que hacía que justamente para poder sostener la propia estructura que estábamos componiendo no era posible con el modelo organizativo que teníamos. Por un lado esa estructura, y por otro lado también en esta idea que comentaba Saloa también, cómo atravesar la economía solidaria y hacer visible todas aquellas prácticas que no estaban siendo visibles ni en el discurso, ni siquiera en los encuentros que teníamos dentro de las ferias de economía solidaria. Y con esto me refiero particularmente a una idea que es muy potente, que es muy reconocida y que aquí también se está trabajando, que es la idea de mercado social, ¿no? Que articula las distintas esferas del ciclo productivo, y vuelvo a decir productivo, articulando la producción, la distribución, la comercialización y el financiamiento. Y ese modelo deja por fuera no reconoce no nos permite generar visibilidad sobre un montón de prácticas que existen, que se expresan desde gestión colectiva de cuidados a prácticas que tienen que ver con el cuidado dentro de la propia organización del trabajo, cómo pensamos, cómo llevar el eje de sostenibilidad de la vida a nuestras propias organizaciones, qué quiere decir eso. Y me refiero, por ejemplo, y seguramente Elba lo va a trabajar un poco mejor, que tiene que ver con las buenas prácticas dentro de la organización del trabajo, por ejemplo, para poner un ejemplo, organizar nuestras jornadas laborales en relación también a nuestras posibilidades de conciliación con la vida familiar y laboral, o otro ejemplo que tiene que ver también con esto de no reforzar ciertas relaciones o ejes de género en relación a otras causas que puedan hacer, por ejemplo, que nosotras mismas podamos gestionar colectivamente, por ejemplo, las licencias en relación a cuestiones que tienen que ver también con el estudio. Fruto de esa necesidad de construir un discurso y también de desarticular las lógicas jerárquicas de relación que estructuraban la propia red de economía solidaria, surge este grupo. Y surge este grupo discutiendo en relación a por qué nos llamamos economías feministas, para poder romper con esta idea de que las comisiones de género son para resolver los problemas de las mujeres, y porque queremos transformarlo todo y queremos atravesarlo todo del feminismo. Y en ese sentido nos marcamos unos objetivos de trabajo estratégicos que tienen que ver con, por un lado, ser incómodas y generar inquietud sobre el tema, porque si hay algo que es difícil de entender dentro de los valores que compartimos y que tenemos en común, es por qué desde un discurso que establece relaciones horizontales y democráticas de relación, necesitamos todavía recordar que todavía hay generamos unas estructuras y reproducimos unos roles de género que no hemos superado y que necesitamos como visibilizar. También para eso elaborar herramientas de diagnóstico que permitan no solo a nivel de las estructuras de la red, sino también en las propias entidades, poder visibilizar que aún tenemos dificultades y tenemos un problema y cómo trabajarlo. Y un tercer eje que tiene que ver más con la identificación de las buenas prácticas, que muchas veces nos cuesta cuando trabajamos sobre el tema de sostenibilidad de la vida, a qué nos estamos refiriendo desde el espacio en el que estamos. El taller de mañana de Saloa también pretende trabajar en esa línea, ¿no? Y cómo bajar a tierra. Lo que nos está pasando es cómo bajamos a tierra eso que es una orientación, que
que nos inspira, digamos, para pensar de otra manera la economía, pero que en nuestras propias prácticas nos cuesta reconocer. En ese sentido empezamos a elaborar algunas herramientas de trabajo. Y dentro formamos 2 grupos de trabajo, el grupo de diagnóstico y el grupo de comunicación. El de diagnóstico para generar esa visibilidad y el de comunicación para construir ese discurso. Porque también nos encontramos que no faltan herramientas teóricas para poder articular la economía solidaria y la economía feminista, si bien hace un tiempito que empiezan a aparecer en la academia y en el activismo estos encuentros y diálogos. En relación a la herramienta de diagnóstico, les voy a contar una experiencia que tuvimos hace poco, que la comisión, el organigrama de la Red de Economía Solidaria tiene una comisión de trabajo que se llama la Comisión Permanente, que es como la que periódicamente trabaja gestionando la dinámica diaria de la red. Y propusimos hacer una grabación de la reunión para poder identificar, ¿no?, estos mecanismos que se estaban dando, porque como les comentaba, se daban estas relaciones de poder a la interna de los espacios de encuentro. Y bueno, nos propusimos hacerlo, lo grabamos, y la idea era, a partir de una herramienta de diagnóstico que habíamos elaborado, hacer la visibilización un tiempo después. Y lo interesante del encuentro y de la herramienta fue que una de las personas que estaba haciendo la observación, entre todas, había participado de la reunión y nos había comentado antes de empezar: qué pena que tomamos esta reunión como ejemplo, porque no ha pasado mucha cosa. Justo no estaban los dinosaurios de la red, entonces no creo que encontremos, ¿no?, mucha chicha. Y lo fuerte de que también tomar distancia es una herramienta, cuán naturalizadas tenemos ciertas relaciones. La dinámica fue realmente muy despareja en términos cuantitativos, en términos de contenido. Hay una categoría que les recomiendo, si llegan a hacer esta herramienta, que se llama la pillada fuera de texto, que son estas intervenciones fuera de lugar en una reunión, y que como tenemos autoridad para hablar, las podemos decir así naturalmente, aunque estemos trabajando y en un espacio de trabajo donde a veces esa intervención puede hacernos salir del tema. Pero sobre todo lo significativo fue lo naturalizado que teníamos ciertas relaciones y ciertas prácticas, porque justamente la persona que estaba ahí se dio cuenta que no había o sea, que en términos de relaciones de género se había generado una monopolización de la palabra, interrupciones constantes. El único momento en el cual se produce digamos, todas las comisiones de trabajo de la red informaban sobre sus trabajos. El único momento donde se produce un interrogatorio bastante profundo tiene que ver con el trabajo que hace la Comisión de Economías Feministas, porque sí que la Red de Economía Solidaria, aprobada en su última asamblea, tener como objetivo estratégico que la economía solidaria sea feminista, pero todavía no queda claro de qué estamos hablando. Entonces, políticamente está aceptado y es correcto, pero todavía nos falta visibilizar a qué nos estamos refiriendo, que quizás ese tipo de intervención que hagamos cuestione directamente los privilegios que tenemos, y cada una. Y en ese sentido, bueno, la observación fue una herramienta muy, muy, muy potente para poder justamente tomar distancia y visibilizar aquello que en realidad está siendo naturalizado en nuestros espacios cotidianos de participación colectiva. También la otra herramienta que tenía que ver con la comunicación y estar trabajando a nivel de compartir estos espacios de encuentro. Cada vez se van dando en
más momentos. La articulación empieza a aparecer en el trabajo que hicieron desde Reados Euskadi, también en el último encuentro de COP57 aquí en Zaragoza. La inquietud, ¿no?, de que tenemos miradas similares y que necesitamos articularnos, pero que todavía tenemos unas diferencias de las cuales partimos que necesitamos explicitar y para poder trabajar. Entonces, poder participar en estos espacios, en estos encuentros. También está en julio la Feria de Economía Feminista, que pretende generar también un espacio discursivo para hablar de estos temas, y para nosotras es un espacio donde queremos participar. ¿Cómo voy? Bien. Me van siguiendo, ¿no? Porque yo siento que estoy un poco... Gracias. Bueno, un poco cuáles han sido los efectos de este corto recorrido. Como les comentaba, la red de economía solidaria está en un momento de crisis en términos de crecimiento, y eso hizo que desarrollara un plan estratégico que le permitiera identificar cuáles eran esas debilidades, cuáles eran las necesidades, cuáles eran los requisitos incluso para formar parte de la red, porque empieza a aparecer también toda una serie de experiencias y colectivos que se salen de aquel, de la estructura y de la composición hasta este momento que estaba viviendo la red. Y en esta discusión han participado compañeras y compañeros de la propia comisión, interviniendo directamente en lo que es el organigrama de la red. Esto que les comentaba de los trabajos invisibles, aquellos que sostienen diariamente nuestros espacios colectivos, desde la gestión de los mails a la organización de eventos, a la coordinación de espacios como las asambleas, estaban siendo trabajados a nivel voluntario y solamente con una persona liberada, y toda esa esfera que se empezó a llamar reproductiva estaba siendo sostenida por muy poquitas personas. Entonces, lo que se pretende hacer en el nuevo organigrama es reconocer esos trabajos, establecer como 2 esferas que tienen que ver con la reproductiva, y es hacer visibles esas tareas e incluso liberar personas contratadas para que puedan sostener el trabajo de la red. Y por otro lado, las esferas productivas que tienen que ver con el trabajo de las distintas comisiones, y teniendo como estrategia la Comisión de Economía Feminista, la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión del Mercado Social y... ¿Se me queda una? Me queda colgada una, pero no me acuerdo cuál es. Esas territoriales. Y bueno... Y con esto lo que quiero comentar también es que una de las formas de intervención de la comisión tiene que ver con estar ocupando los lugares y trabajar en distintos espacios. Las comisiones son un motor de trabajo, pero también necesitamos estar en los distintos espacios de trabajo, ¿no? Cuando decíamos que no queríamos llamarnos una comisión de género era porque no queríamos ser una comisión que trabajara los problemas de las mujeres, sino que porque queremos atravesar el feminismo en toda la red, y eso implica también estar estratégicamente en distintos espacios. Eso por un lado. Y por otro lado, generar espacios de encuentro. Perfecto. Generar espacios de encuentro donde poder articularnos con otros colectivos feministas, y también articularnos dentro de la propia red. Algunas alertas que este trabajo nos ha generado tienen que ver con, cuando les decía lo de que queremos atravesarlo todo de feminismo y que queremos estar en todos los espacios, también tienen que ver con la sostenibilidad de las causas y nuestra presencia en esos espacios. Mi situación hoy en este momento, contándoles así como puedo lo que les venía a contar, tiene que ver un poco también con cómo internamente también desde nuestro propio trabajo estamos haciendo
sostenible esta herramienta. Y lo digo porque en esta misma semana intentamos presentar una comunicación en Vic, fuimos a una presentación en otro espacio, entonces también es como, bueno, ¿qué quiere decir hacer sostenible las causas que también queremos sostener? Si el horizonte tiene que ver con poner la vida en el centro, la vida en el centro tiene que ser de todas, e incluso de las estrategias que nos damos para poder hacerlo. Eso por un lado. Después lo otro que les venía comentando, uno de los logros podríamos decir en términos simbólicos, ha sido las ferias de economía solidaria que se organizan en Barcelona. Desde el 2012 han ido poco a poco introduciendo el eje de sostenibilidad de la vida y feminismo, desde la primera mesa, que fue dentro de una mesa de economías críticas y estaba como una línea, hablar y cuestionar la idea de mercado social, hablando de la crisis de los cuidados y de cuán poco representaba este modelo de mercado social todo lo que tenía que ver con la gestión de los cuidados, y sobre todo en un momento de crisis donde eso se hace mucho más evidente, no habían reflexiones ni modelos que nos pudieran reflejar en esa línea, hasta lo que están siendo las últimas 2 ferias. La penúltima tuvo como un eje de trabajo en la sostenibilidad de la vida y se trató de trabajar desde cómo organizamos colectivamente los cuidados, cómo pensamos los cuidados dentro de la organización del trabajo, cómo nos articulamos con otros movimientos, y ahí tuvimos el encuentro con las feministas, y de hecho participamos en la organización de la Feria de Economía Feminista en noviembre. Y este año tenemos como eje global de la feria la sostenibilidad de la vida, y estamos aprendiendo juntas qué quiere decir eso y cómo lo estructuramos dentro del marco de la economía solidaria. Con esto lo que les quiero decir es que ha habido un avance muy importante en términos simbólicos, en términos de reconocimiento, pero que, como decía mi compañera Alba, que eso no nos maree en los pasos en los que estamos. Por ahora venimos trabajando y venimos avanzando simbólicamente, pero eso todavía no está permeando en nuestras prácticas, en nuestros recorridos, y todavía cuesta, porque también tenemos que desaprender cosas para poder inventar nuevas. Entonces, estar alertas de que si bien hemos ganado una batalla, todavía nos queda mucho recorrido. Y por último, y creo que eso va a dar pie a lo que va a presentar Elba hoy, tiene que ver con el reconocimiento de nuestras prácticas. La economía solidaria ya tiene prácticas, o está realizando prácticas feministas. Sin duda que incluso si nosotros pensamos en el contexto del Estado español, pero si conocemos o nos profundizamos en experiencias en otros contextos a nivel global, vamos a encontrar prácticas incluso con discursos donde la economía feminista ya partió o nació más o menos en la misma línea, o codo a codo, pero es necesario para nosotras, para poder inspirarnos, para poder pensar y para poder explicar qué estamos queriendo decir, con qué es necesario atravesar el eje de la sostenibilidad de la vida dentro de la economía solidaria, poder identificar esas prácticas, hacerlas visibles, y también difundirlas para que sean una herramienta inspiradora para otros colectivos y otras prácticas. Y muchas gracias por la paciencia. Y gracias. Vale, bueno, pues ahora quedo yo. Yo os voy a hablar de una batería de herramientas que salieron a partir de la realización de esta investigación Femenino Plural, que fue un proyecto de investigación que ganó una beca, la beca Francesca Bonmesón, que es de la Diputación de Barcelona, orientada a promocionar la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, que cristalizó un poco en lo que será este trabajo, que fue acompañado de un proceso que realizamos a lo largo de 2013 y a lo largo de 2014 también, a partir de las diferentes presentaciones de la investigación y talleres que se han derivado de este trabajo.
Femenino Plural se trató de una investigación cualitativa en la que trabajamos con cooperativas mixtas y con cooperativas femeninas y con perspectiva de género incorporada a su actividad económica, la mayor parte de las cuales estaban vinculadas a la xarxa de economía solidaria. No queríamos hacer un universo, digamos, que fuera un reflejo de la realidad de la economía social, sino que teníamos, partiendo del conocimiento situado del que hablaba Saló anteriormente, teníamos una voluntad de ir a radiografiar la realidad que nos parecía potencialmente más transformadora. Aparte de lo que sería este universo de cooperativas seleccionado con un perfil más solidario, no tan mercantilizado como otras experiencias de la economía cooperativa, también nos basamos en entrevistas y contactos con informantes clave del sector del cooperativismo solidario, sea Red de la Economía Solidaria de aquí, de Cataluña, de Madrid y del País Vasco, también gente vinculada al COP57 de los diferentes nodos territoriales, y luego de entidades vinculadas a la emprendedoría, que a nosotras nos gusta más hablar de autoorganización laboral, porque también hay praxis muy mercantilistas y muy heteropatriarcales en el entorno de la emprendedoría, y también de promoción y formación de la autoocupación. Los objetivos generales de la investigación están muy relacionados con algunos de los objetivos de la propia Comissió d'Economies Feministes de la CHES, que sería, por un lado, impulsar la visibilidad de las mujeres dentro de las cooperativas, porque consideramos que, a pesar de ser el 50% de la masa social de la economía cooperativa, estamos muy diluidas en el masculino plural universal, igual que ocurre en el resto de la sociedad. Luego también queríamos propiciar la hibridación entre las visiones y las prácticas del feminismo y la economía solidaria, porque pensamos que es una alianza necesaria para nuestra economía, a nivel de que nos jugamos el empleo por una parte, pero también la reproducción social de nuestras propias vidas y de la sociedad en general. Luego nos parecía importantísimo identificar prácticas positivas en materia de igualdad, de equidad de género y corresponsabilidad, para darles visibilidad y, sobre todo, para fomentar la replicabilidad. O sea, si podemos aprender de las experiencias de las demás en lugar de ir a copia de ensayo-error, pues creemos que podemos propiciar un proceso de aprendizaje colectivo que sea muchísimo más rico y que forma parte del ADN del propio movimiento cooperativo. Y, por último, también, otro de los objetivos era crear un punto de encuentro y relación del movimiento cooperativo y el movimiento feminista, que esto atravesó un poco la propia dinámica de la investigación, ¿no? El proceso investigador mismo fue un espacio de intercambio y diálogo con estos agentes que os comentaba, pero también algunas de las herramientas que fuimos desarrollando a medida que íbamos avanzando, pues fueron intentar pasar unas cuantas preguntas para incorporar en el balance social que realiza la CHES, porque no estaba incorporada la perspectiva de género o porque algunos datos no estaban desagregados por género. También bastir herramientas que funcionaran para el propio cuestionario de autodiagnóstico que COP57 Cataluña está desarrollando para tener un retorno en clave de género de la propia organización. Luego participar de la Comisión de Economías Feministas y luego participar y impulsar pues, la Fira Economía Feminista que comentaba Daniela antes, participar en algunas de las mesas de la Fira Economía Solidaria de Cataluña, y también pues, venir a REAS, Aragón, venir al COP57, multiplicarnos por 50, ¿no? Intentar ir a evangelizar en feminismo por todas partes. Como os comentaba, se trata de un estudio cualitativo que parte del conocimiento situado. Entendemos la investigación de manera militante, porque además de que hemos hecho una investigación low cost, pensamos en la investigación como, para mí no tiene ningún sentido de erudito, sino que tiene que ser una herramienta para transformación social que como parte de este proceso de empoderamiento colectivo, pues creemos que la investigación tiene muchísimo esa finalidad de hacernos más potentes y de hacernos más sabedores de qué realidad partimos, ¿no? Y sobre todo pues ir
dotarnos de herramientas de autodiagnóstico, generar aportaciones que sirvan para incorporar al plan estratégico de la Xarxa d'Economia Solidària, participar en diferentes encuestas y tal, para hacer que la investigación sea sin duda un proceso de acción-participación. Ya comentaba anteriormente un poco de se ha hablado un poco aquí de los principios así un poco mínimos de la economía cooperativa en cuanto a propiedad colectiva de los medios de producción, gestión democrática de todas, no solo porque haya una persona, un voto, sino porque también se toman las decisiones a nivel financiero, a nivel estratégico, se democratiza la economía en todos los niveles de gestión, y también hay en algunas praxis más radicales, otras un poquito más laxas, el principio de la responsabilidad social, ¿no? Un poco del interés por la comunidad y por el territorio en el que se opera. En este sentido, consideramos que hay esta concepción integral y transversal de la economía y de la vida tiene mucho en común con la práctica de la economía cooperativa, pero sobre todo es un paradigma que se comparte con la economía ecológica y con la economía feminista, donde el objetivo prioritario no es ganar mucha pasta, sino satisfacer las necesidades de las personas y su bienestar, de forma respetuosa con el territorio y la comunidad, siendo el territorio y la comunidad como una variable inseparable, ¿no? En este sentido, consideramos que la economía cooperativa presenta muchísimas potencialidades para el desarrollo de las diferentes personas, no solo para superar las desigualdades en clave de género, sino también por cuestiones relativas a la salud y la movilidad, también para gente que viene de otras latitudes que quieren emprender un proceso laboral, etcétera, etcétera. Nos parecía que era un marco fértil para poder superar estas diferentes desigualdades que nos atraviesan. En este sentido, reivindicábamos también la visibilidad de las mujeres cooperadoras. Como os comentaba, somos un poco más del 50% de la masa social de la economía cooperativa, pero es que además el perfil mayor es las mujeres que son más expulsadas y castigadas por el mercado laboral. Las mujeres, o sea, el sujeto medio de la economía cooperativa es una mujer de 39 años, madre de algún hijo o hija. Más de la mitad tenemos estudios universitarios y somos socias de trabajo en el 86% de los casos. El tema de visibilizar un poco nuestro protagonismo dentro de la economía nos parecía muy interesante a nivel de diversificar, de marcar una diferencia con el Homo economicus que comentaba Saló anteriormente, y también por una cuestión de empatía, ¿no? Para muchas veces, si visibilizas unos sujetos diversos, provocas que gente se identifique contigo y no con ese imaginario que muchas veces recreamos en el que nadie se reconoce. A partir de la investigación queríamos responder a esta grandísima pregunta, ¿no? ¿Es realmente la economía cooperativa una oportunidad para las mujeres? En cierta medida sí. Ahora luego veremos la cara B, pero sí que nos parecía que dentro del mismo modo que el acceso de las mujeres al mercado de trabajo remunerado y el acceso a la universidad representó un salto cualitativo en relación a las funciones que históricamente han sido atribuidas a las mujeres y a las diferentes maneras que una mujer puede vivir, nos parecía que el acceso de las mujeres al autoempleo podía ser también una conquista más de un espacio de libertad, ¿no? A nivel de personal, a nivel comunitario y a nivel de transformación social. Nos parecía también que era una cuestión interesante, nos parece de hecho, en cuanto a la democratización de la economía y también en relación al reparto de todos los trabajos. Muchas veces el trabajo convencional presenta ciertas rigideces que no se ponen en cuestión, y algo tan pequeño como poder llevar a los niños al cole a las 8 de la mañana te puede dificultar enormemente poder tener un trabajo o no. Flexibilizar algo tan nimio como la hora de entrar en el trabajo, eso salva vidas, y salva vidas de las mujeres mayoritariamente, con lo cual era democratizar el acceso a los medios de producción por un lado, pero también superar las rigideces del mercado de trabajo convencional y promover el reparto de todos los trabajos. Uy, ¿solo? Vale.
A nivel cualitativo ya había acceso a ocupación estable, de calidad, igualdad salarial, que esto es una diferencia brutal con el mercado de trabajo convencional, donde tenemos temporalidad, parcialidad, discriminación directa e indirecta en cuanto a salarios. Y luego nos parecía también que había prácticas colectivistas en el ámbito del consumo de las familias. Las cooperativas de consumo han conseguido sacar el consumo de los hogares para ponerlo en un colectivo y repartir ciertas tareas. Esto nos parecía que era la repanocha, y que estos mismos aprendizajes de la economía cooperativa y de la colectivización de los consumos se podían trasladar también, de hecho se pueden y están empezando, al ámbito de los cuidados de la gente mayor, a los grupos de crianza, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual no solo vamos a democratizar la economía, sino que además igual podemos hasta democratizar las familias, ¿no? O sea que ya nos parecía que ahí tenemos campo para correr a tope. Bueno, así como cosas interesantes, ¿no? De cada 5 personas que forman parte de una cooperativa, 3 son mujeres, el 80% de la ocupación se da a través de contratos indefinidos y más del 50% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres. Como contrapartidas, cosas que todavía hay tendencias que van a representar un lastre, la segregación horizontal, por ejemplo. Estamos concentradas ahí a tope en el sector servicios, como el resto de la sociedad, con lo cual nos tenemos que poner las pilas para ponernos a hacer otras cosas. Pero bueno, el patriarcado tiene mucho recorrido y nosotras un poquito menos, ¿no? Y luego, a nivel de segregación vertical, continuamos estando muy concentradas en categorías profesionales de menor cualificación, y los puestos de dirección, por muchas de las rigideces de los horarios en los que se celebran las reuniones, etcétera, etcétera, continuamos estando infrarrepresentadas, con lo cual ahí tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Aquí. Luego, otro de los lastres, ¿no? El tema de los cuidados y la conciliación. Todavía hay gran parte de las políticas de conciliación que se orientan únicamente a las familias y únicamente a que las mujeres podamos hacer frente a nuestras responsabilidades familiares, y buena prueba de ello es pues, que el 99% de los permisos de maternidad los seguimos cogiendo las mujeres, en la economía cooperativa también, y el 85% de las excedencias y reducciones de jornadas, ya no para cuidar a los hijos, para cuidar a los mayores, que tienen un poquito menos de glamour, ¿no? Pues también continúa siendo una cosa que recae sobre nosotras a tope y que nos representa todavía un techo de cristal para participar incluso en estas estructuras más democráticas de organización de las propias cooperativas y de las redes, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí tenemos esas líneas rojas que nos queda todavía muchos instrumentos por desarrollar. En cuanto a las facilidades que os comentaba, que salvan vidas, ¿no? El tema de la autoorganización del trabajo, que te puedas autorregular la jornada laboral venciendo estas rigideces, tener un poco de margen de maniobra en ese nivel, es todo un qué. O sea, superar a la práctica las rigideces del mercado laboral, recuperando la capacidad de autogestión del tiempo, es algo que es fácilmente replicable, y que sería que cada proyecto hiciera un poco qué se puede flexibilizar y qué no, ¿no? También poder trabajar desde casa, o poder incorporar herramientas del teletrabajo y del tecnotrabajo para poder participar cada una desde donde pueda, ¿no? Esto también son unas herramientas que son fácilmente adaptables, sobre todo en muchos de los trabajos en los que realizamos, la gente que tenemos menos de 40 años, que hacemos trabajo inmaterial, que trabajamos muchas veces con una ordenada y con nuestra cabeza, pues eso flexibiliza muchas cosas. Y ¿por qué no podemos flexibilizar ciertas cuestiones de la organización del trabajo cuando nuestros propios trabajos lo permiten, ¿no? Entonces, intentar ver esas herramientas cuáles son. Y luego lo que sí que nos parecía más interesante sería, que además bebe de la tradición del trabajo de procesos, serían los cuidados orientados a los equipos, que serían los que os voy a comentar más adelante. Esto me lo voy a saltar. Los cuidados orientados nos parecía que era muy interesante. Muchas de nuestras organizaciones trabajan por la transformación social, pero tienen unos discursos súper molones de cara para afuera, pero luego de cara para adentro se trabaja muy poco el nivel micro de las relaciones de poder, ¿no? Entonces nos parecía que la cultura del trabajo de procesos lo que hace es, pues estas dinámicas de asamblearismo, por ejemplo, de trabajo horizontal,
no se dan per se, hay que trabajarlas, pues es dotarnos de herramientas para que esos trabajos de proceso sean efectivos realmente. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer? Sería, a nivel local, ampliar la oferta formativa para intentar, si vemos que la economía cooperativa representa potencial para revertir cuestiones de estas que os comentaba anteriormente, hay que hacer oferta formativa que incorpore la opción cooperativa dentro del catálogo. Impulsar la autoorganización laboral cooperativa en todos los trabajos, no solo en el trabajo asociado con el empleo, sino como grupos de crianzas, blancos de fluidos, por ejemplo, hay un vacío para acceder a bancos de semen o a tratamientos hormonales que no pasen por la seguridad social o por las empresas privadas, a ese nivel se puede trabajar. Cuidados de las personas dependientes, consumos domésticos, etcétera, etcétera. Luego, promover la contratación cooperativa por parte de la Administración, que ya se ha comentado. Desde la economía solidaria, dar visibilidad a estas prácticas que os comentaba en el ámbito de autoorganización laboral, políticas corresponsabilizadoras, sostenibilidad de equipo y comunicación con perspectiva de género, facilitar el acceso al crédito y esto es una asignatura pendiente dentro de la economía cooperativa, que es qué pasa con la gente que no tiene estudios universitarios o que no tiene su situación de papeles regularizada. Tenemos que darle ahí una vueltica, cómo hacemos para dejar de ser tan sumamente blancatas y con formación superior. Y luego, desde la economía solidaria, con lo que os comentaba de trabajo de procesos y sostenibilidad de equipos, nos referimos a capacitación y aprendizaje compartido para revertir estas inercias heredadas del patriarcado, la rotación de tareas, tanto en las tareas que dan estatus como en las tareas invisibles que no quiere hacer nada. Todas y todas deberíamos pasar la escoba y hablar en público y dotarnos de las herramientas que faciliten esos roles intercambiables. También en relación a liderazgos colectivos, a la toma de decisiones participativas, hacer pedagogía para que se puedan tomar las decisiones con garantías de estar decidiendo con pleno conocimiento. Y tema de incorporación de dinámicas emocionales, porque muchas veces si no incorporamos la dimensión emocional no podemos evaluar las cosas. Y bueno, el resto de cositas que están aquí, para no fusilaros más, podéis acabar de leer esto. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca cerrar también, igual que yo creo que después ya de escuchar a Elba y a Daniela nos queda claro que la economía feminista y la economía solidaria comparten como esa reconceptualización de la economía, ¿no?, que sitúa a las personas en el centro, ¿no?, y que trata de descentrar a los mercados capitalistas heteropatriarcales, y es un poco esa idea con la que surge un grupo de trabajo dentro de REAS Euskadi. Desde REAS Euskadi veíamos que aunque esos nexos de unión existían, no estaban suficientemente explicitados, muchas veces se daban por supuestos y nos proponíamos de alguna manera como evidenciar todos esos nexos de unión que había, pero también incidir sobre nuestras organizaciones desde el feminismo para que su potencial transformador se incrementara, ¿no? Si hablamos de un paradigma económico con esta potencialidad de transformación, pues está claro que a nivel interno también iba a ser positivo, ¿no? Entonces, con esta idea con la que en 2013 se crea un grupo mixto de investigación entre profesorado de la Universidad Pública del País Vasco y organizaciones que estábamos dentro de REAS Euskadi, con la ambiciosa meta que ahora mismo cuando la acabo de leer he pensado, de contribuir al desarrollo del paradigma alternativo de la sostenibilidad de la vida, incluyendo las vinculaciones entre la economía solidaria y la economía feminista, utilizando como base del trabajo la metodología investigación-acción participativa. Que ahora cuando lo leo pienso que igual apuntamos muy alto, ¿no? Pero bueno, nosotras empezamos con esa idea, éramos conscientes también de que no iba a ser un trabajo fácil porque veíamos que fundamentalmente había como dos problemas que teníamos que enfrentar. Primero, que el escaso desarrollo teórico que tenía la economía solidaria bajo paradigmas como el de la sostenibilidad de la vida y como las economías feministas, y por otro lado también el bajo protagonismo que tenían las organizaciones de la economía solidaria en lo que era la construcción de conocimiento
conocimiento, ¿no? O sea, teníamos un montón de organizaciones que desde la acción estaban generando cantidades ingentes de conocimiento que no se sistematizaban, que se perdían, ¿no? Que de alguna manera quedaban como en ningún lado, ¿no? Entonces, por eso nuestra elección de la investigación, acción participativa como metodología para construir todo ese discurso estaba cargada de intencionalidad política, ¿no? Porque creíamos sinceramente que nuestras organizaciones tenían mucho que contarnos en torno a cómo construir herramientas y dinámicas que permitieran articular economía feminista y economía solidaria, porque lo estaban haciendo todos los días, ¿no? Y creíamos, como decía Elba también, que la investigación tenía que servir o tenía que ser una herramienta para la transformación social, porque si no, pues en realidad poco estábamos haciendo, ¿no? Entonces, por explicaros un poco el proceso y luego os lanzo como algunas preguntas que tenemos abiertas por si a alguien se le ocurre algo que contarme. Desde 2008 existían ya como colaboraciones a nivel individual de algunas profesoras, y digo profesoras porque básicamente eran mujeres, aunque había también algunos hombres, en los diferentes grupos de trabajo que teníamos en REAS Euskadi, ¿no? Veíamos un poco la necesidad de generar como una estructura más estable que le diera como mayor alcance y profundidad a los trabajos que estábamos haciendo, que sobre todo tenían que ver con temas formativos y también de crear herramientas que permitieran difundir la economía solidaria y consolidarla. Y entonces en 2012 se firma un convenio de colaboración con la universidad con el objetivo de generar como ese tipo de estructuras. Y tenemos la suerte de que en 2012 nos aprueban un proyecto que presentamos conjuntamente, que se llamaba también, es que hay que ver qué nombres ponemos, Análisis de instrumentos para la transformación y la cohesión social, aplicación desde un marco de integración de la economía feminista y la innovación social. Bueno, este proyecto en realidad vino como en un buen momento porque permitió dotarnos de los recursos necesarios para tener un grupo de trabajo estable durante 2 años, que fue el germen de Ecosolfem, ¿no? Y entonces nos ponemos a trabajar en ese grupo con la idea de construir un discurso de la economía solidaria que incorporara la economía feminista, ¿no? Y como no sabíamos por dónde empezar, bueno, a mí me pareció un buen comienzo. Comenzamos con unas sesiones formativas internas de cara a través de estas metodologías, ir construyendo nosotras conocimiento. Hicimos 3 seminarios. Uno que trataba a través de dinámicas participativas, ver un poco qué experiencias de buenas prácticas teníamos dentro de las organizaciones, ¿no? Por esta idea de también que comentaban las compañeras de tener referentes, ¿no? Que nos inspiren a quien podamos copiar, ¿no? Y a que podamos aprender, porque había muchas pequeñas prácticas que no se identificaban como, ¿no? y que tenían un gran potencial, ¿no? Y ver también desde la práctica y desde la teoría qué vínculos detectábamos nosotras que existían entre ambas perspectivas o economías críticas. Hicimos otro sobre la provisión de cuidados, porque si estamos hablando de los cuidados como los que sostienen el edificio económico y los que nos tienen aquí, pues obviamente era una constante en nuestras debilidades, en nuestras preocupaciones. Entonces hicimos un seminario sobre la provisión de cuidados, un análisis crítico de las experiencias de entidades de la economía solidaria que estaban haciendo prestación de servicios de cuidados, y tuvimos la oportunidad de ver también cómo organizaban esa prestación de cuidados en Reino Unido y qué papel estaban cumpliendo las empresas sociales dentro de esa provisión. Y luego hicimos un último seminario que trató de ser un poco como bueno, vamos a poner en común un poco las conclusiones de este proceso, donde consensuamos un documento que llamamos La economía será solidaria si es feminista, que luego tuvimos la suerte de contar con recursos para poder hacer una publicación que incluía aportes de otras compañeras y también de otro sentido, pero que fue nuestro primer ejercicio como grupo de poner en un papel o sea, articulamos toda esta reflexión en base a los principios de la economía solidaria, ¿no? Porque decíamos qué cosa más cercana, ¿no? Para las organizaciones que esos principios con los que vamos siempre a todas partes, ¿no? Hicimos ese ejercicio de ver qué le faltaba a esos principios de la economía solidaria para ser realmente feministas, ¿no? Y en qué prácticas feministas se estaban traduciendo esos principios sin tener la necesidad de estar ya explicitado. O sea, hicimos como ese juego así.
Entonces, hubo como varios resultados de este proceso. Por una parte, esa comunicación que hemos ido también difundiendo, como la palabra, también como el Evangelio, por todas partes. Se elaboró un plan de trabajo de manera consensuada que yo creo que fue otro ejercicio de construcción colectiva de conocimiento, a dónde queremos llegar, de dónde partimos, qué queremos conseguir. También ahora lo miro y pienso, qué inocentes éramos, pero hemos hecho bastantes cosas. Ese plan de trabajo tenía como dos grandes partes. Nosotras queríamos seguir construyendo discurso y seguir construyendo desde la realidad de nuestras organizaciones, pero queríamos trasladar ese paradigma de la sostenibilidad de la vida a lo interno de nuestras organizaciones. Queríamos trabajar también con ellas, ¿no? Incidir. Y además, en medio de todo esto, queríamos revisarnos un poco y parar un poco y ver un poco cuáles eran las relaciones de género dentro de nuestra organización, cómo estábamos reproduciendo la división sexual del trabajo, cómo se estaban reproduciendo también muchas veces desde nuestra práctica estos individualismos heroicos, ¿no? Esta cosa de por la causa, ¿no? Pues hacer como una pequeña revisión, y eso supuso un compromiso de REAS Euskadi y realizar un proceso de cambio organizacional pro equidad de género, para el que todavía estamos buscando fondos, pero que tenemos yo creo que tenemos el objetivo de iniciarlo ya este año, ¿no? Probablemente a partir de septiembre o diciembre, o como mucho pues el año que viene. También hicimos muchas sesiones de reflexión con nuestras organizaciones, creamos diferentes espacios para hablar y seguir hablando y volver a nombrar y renombrar y decir, ¿no? Lo que ya habíamos dicho. Y en este momento estamos trabajando en una pequeña caja de herramientas. De hecho, hemos bebido de la investigación que Elba, según la estabas contando, me estoy dando cuenta. Como una especie de caja de herramientas, porque hemos identificado o creemos que hemos identificado cuáles son las dimensiones de nuestras organizaciones sobre las que creemos que tenemos que incidir para convertirnos realmente en una organización que ponga la vida en el centro. Hemos identificado, yo qué sé, tenemos ahí como una idea, y ahora queremos como llenarnos de herramientas que permitan como hacer algunos cambios que sean realmente significativos en esos ámbitos, ¿no? Que son los clásicos del poder, de la información, de la manera en que nos organizamos, de la reproducción de la división sexual del trabajo y todo esto, ¿no? Entonces, de cara a la construcción del discurso, nosotras también vamos como con nuestras dos preguntas a todas partes. Entonces, yo las suelto aquí, Daniela ya ha tenido la oportunidad de escucharlas. Entonces, de cara a la construcción del discurso, nosotras nos preguntamos cómo realmente puede contribuir la economía solidaria a hacer realidad el proyecto feminista de construcción de sociedad no sexista ni patriarcal, ¿no? O sea, cómo puede hacerlo desde la práctica. Y por otra parte también, cómo podemos articular o cuáles son las claves para articular la economía feminista y la economía solidaria en una única propuesta contrahegemónica, ¿no? Que realmente sea alternativa al capitalismo heteropatriarcal. Entonces, en cuanto a discurso, estamos como obsesionadas con esas preguntas que son como las preguntas, ¿no? Luego, de cara a nuestras organizaciones, también vivimos con mucha obsesión la división sexual del trabajo y cómo una y otra vez reproducimos esquemas de valoración diferencial de los trabajos que responden al modelo clásico de división sexual del trabajo. Nos obsesiona eso y estamos, no hacemos... Yo creo que es mucho ya, pero bueno, no hacemos otra cosa que en realidad estar alerta y estar todo el rato diciendo, oye tú, que estás tal, oye yo, que bueno... Hemos llegado hasta ahí. También nos preguntamos constantemente si nuestras organizaciones realmente están respondiendo a lógicas diferentes a la lógica de la acumulación, ¿no? O a la lógica de la productividad, ¿no? Si de verdad estamos respondiendo a la reproducción en lugar de solo a la producción, ¿no? Si estamos teniendo en cuenta las dos partes del iceberg, ¿no? Si estamos teniendo en cuenta también las necesidades más allá de lo material, ¿no? Si las estamos poniendo, si estamos contribuyendo a desmonetarizar la economía, ¿no? Si realmente estamos incorporando dentro de nuestra organización los esquemas no monetarizados, ¿no? La parte no mercantil. Yo que sé, tengo infinitas preguntas, si estamos de verdad cambiando las relaciones de poder, si estamos rompiendo con roles y estereotipos. De cara al mercado social nos preocupa también mucho lo que comentaba Daniela también, como de a veces de cómo se nos va un poco a lo excesivamente productivista, ¿no? Y a la poca visibilidad que de repente tienen algunas tareas, ¿no? En la organización de las ferias o en la organización del mercado. Y voy a terminar,
porque soy muy obediente también. O sea, creo que hemos avanzado mucho a nivel conceptual, creo que hoy en día se están poniendo encima de la mesa debates que hace 10 años hubieran sido impensables, y creo que tenemos herramientas prácticas que antes no teníamos, ¿no? Estamos hablando de configuración de equipos de trabajo no patriarcal, estamos hablando de cómo los cuidados están de repente incorporándose en nuestro discurso y en nuestra práctica de una manera muy potente. Y además hemos avanzado mucho en la definición de objetivos comunes. O sea, que en ese sentido, aunque queda mucho por hacer, yo creo que hemos avanzado un montón, ¿no? Lo que pasa que, claro, que traducir esto a la vida de nuestras organizaciones también tiene el peligro. Os decía antes que el paradigma de la sostenibilidad de la vida es un paradigma económico con un potencial transformador muy grande, pero también hay determinados intereses estratégicos del feminismo que no están, por lo menos hasta ahora, tan trabajados, ¿no? Y que nosotras seguimos considerando que tienen que estar incorporados en el movimiento de la economía solidaria. ¿Qué pasa con la violencia hacia las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con la libertad sexual y de género? ¿Qué pasa con los derechos reproductivos, ¿no? ¿Qué posición como movimiento podemos tener ante esas situaciones, ¿no? Y todo esto implica un trabajo hacia dentro de las organizaciones, pero también un trabajo hacia afuera, ¿no? De estar como constantemente planteándonos qué servicio social hacen nuestras organizaciones de cara a sostener la vida, ¿no? Qué es lo que estamos aportando en esa corresponsabilidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya siento haber cortado, pero la idea es que tenemos un poquito de tiempo para el debate. Entonces, si os parece ahora, tenéis preguntas que han lanzado o cosas que a lo mejor se han podido quedar en el tintero. Si os parece, preguntáis varias personas de forma breve, ¿vale? Para que así tengamos... Es que tenemos 15 minutos. Ojalá tuviera 30 años menos para que con vosotros en la lucha. Nunca es tarde. Y valor, como la salud de la tierra. Bueno, chicas, gracias por vuestra intervención. Yo un poco esto que comentabas de la importancia de la visibilización de todas estas buenas prácticas, sé que es muy difícil. No sé si tanto en Euskadi como en Cataluña hay alguna entidad o entidades que ya podéis nombrar, con nombres y apellidos, ¿no? Imagino que no tendrán un 10, pero sí que cositas están haciendo ya como buena práctica. Y si se ha pensado en alguna herramienta, pues en Cataluña o en Euskadi, o por qué no a nivel estatal, de difusión de estas buenas prácticas. Sí, yo contesto. Sí, hay buenas prácticas y precisamente donde hemos identificado prácticas más interesantes es precisamente en las cooperativas que son feministas y que son hijas de la segunda ola del feminismo y que están trabajando en el tema de la prevención de violencia hacia las mujeres, por ejemplo, y también en cuestiones relativas a salud sexual y reproductiva, que serían dos cooperativas muy veteranas. Una es Tamaya Vivir sin Violencia, que es una cooperativa que trabaja, que además han hecho de la incidencia, están haciendo incidencia feminista a través del trabajo. Entonces, ellas ven del contexto de donde salen que se necesita profesionalizar el trabajo de incidencia que están haciendo y constituyen la cooperativa. A partir del trabajo profesional están nutriendo y acompañando y generando autonomía en otras mujeres para acompañar procesos de resiliencia de experiencias de violencia machista, por ejemplo, ¿no? Eso sería un referente a muchísimos niveles de inteligencia grupal, de resolución y prevención de conflictos, etcétera, etcétera. Han hecho un trabajo micro y macro a partir de su experiencia, que es espectacular. Y otro caso es Titania Tascó, que ellas se encargan de hacer un acompañamiento a la maternidad y el parto de forma no intrusiva, y también a partir de cada proceso que acompañan intentan formar un grupo para generar autonomía y romper con la verticalidad que hay muchas veces en temas de ginecología y obstetricia, ¿no? Intentar
pues eso, generar autonomía y también vehicular, hacer incidencia feminista a partir de su trabajo, pero luego, por ejemplo, con los protocolos de lactancia no intrusiva por parte de los médicos y tal, también han ido haciendo, pues eso, ¿no? Como alimentando al movimiento, y el feminismo alimenta su propia experiencia, ¿no? Es como el feminismo como ecosistema y origen y destino de la propia actividad, ¿no? Eso serían dos experiencias hijas de los años 70, y luego hay experiencias más recientes que son muy buenas, como puede ser, ¿cómo se llaman? Fila Lagulla, que es una gente que hacen desarrollo organizacional y trabajo de procesos y también psicoterapia, etcétera, etcétera, desde una perspectiva feminista también, ¿no? Que estos son tres cooperativas altamente feminizadas, me refiero a 100% feminizadas y con perspectiva de género incorporada en lo macro y en lo micro, que de ahí se pueden hacer un manual de instrucciones para reproducir muchas de las prácticas positivas que están dando. Sí, bueno, yo a nivel de organización de equipos, hay varias organizaciones que en Euskadi que han hecho un trabajo para mí muy potente de configuración de equipos de trabajo no patriarcales, con formas de organización, con tareas rotativas, bueno, con un montón de claves. Me estaba acordando de Mugar y Gabe, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a temas de cooperación y sensibilización al desarrollo, que ellos tienen un trabajo súper potente sobre esto. También pienso en una cooperativa pequeñita que también tiene además bastante escrito sobre ello, como Colaboradora, que está dentro de REAS Euskadi, que tiene un trabajo también muy importante de configuración de equipos horizontales y que me parece como muy, muy potente, además con esa reflexión de poner los cuidados en el centro, ¿no? Y tienen herramientas prácticas como concretas muy potentes. También pienso, por ejemplo, en experiencias de cooperativización en sectores altamente precarizados, como puede ser los servicios, la prestación de servicios de cuidado, servicios sociales integrados, ¿no? Un grupo de mujeres que está trabajando de manera fragmentaria, negociando de manera individual, y de repente hacen una experiencia de cooperativización, que yo creo que son procesos con una capacidad como proceso de empoderamiento como muy potente, y también de dignificar un sector, bueno, que me parece como muy interesante. Además, ese ámbito en el que nadie se quiere meter mucho, ¿no? Pues trabajo doméstico, trabajo de cuidados, es como que nos da mucho. Luego estoy pensando en Pandora Mirabilia, ¿no? Que estuvo el otro día también en las jornadas que hicimos en marzo en Bilbao, con todas esas herramientas que tienen también, pues, para una organización que ponga en medio pues los cuidados, la sostenibilidad de la vida. Seguro que hay, pero es verdad que falta que las coloquemos todas juntitas, las pongamos en un, ¿no? Sí, solo aportar una más que creo que es interesante, que tiene que ver con la gestión colectiva de los cuidados, que son los grupos de crianza compartida, que no sé si aquí en Zaragoza, que en Barcelona hay incluso una red, que son grupos de padres y madres que se organizan para gestionar colectivamente los cuidados de los pequeños, que van de 0 a 3 años, y que les brinda como la posibilidad de un tipo de producción, de formación, digamos, en educación libre, pero también les flexibiliza los horarios. Lo que hacen entre todas es pagarle a una persona educadora con formación, y a su vez ellos acompañan el proceso de cuidado, gestionándose las horas y los turnos para cuidar a los pequeños. Entonces esto le permite compatibilizar mejor con sus trabajos, y a su vez es un espacio de construcción democrática y de gestión colectiva, porque también lo organizan, bueno, trabajan a nivel de todos los niveles, ¿no? Comunicación y demás. Y después tienen como una intervención también a nivel comunitario, muy territorial, y están muy relacionados con el contexto justamente para trabajar temas de crianza. Y sí que podría decir que igualmente siguen siendo muy sostenidos desde un rol muy maternal. Si bien hay padres y madres, y hay padres que se involucran, y hay una intención de transformar las relaciones de cuidado también en ese sentido, sigue siendo todavía un espacio que cuesta como, digamos, apropiarse. Hola, yo os quería preguntar si no veis como una oportunidad histórica para vuestro movimiento el intentar introduciros en la política actual, que es una política nueva que viene
de participación. ¿Vale? O lo veis como lejano y no queréis entrar en política. La economía es política, ¿no? Institucional. Bueno, hay experiencias, no sé si esto es una respuesta, pero bueno, lo voy a intentar. Hay experiencias, por ejemplo, en Donosti, donde para las últimas elecciones municipales había un grupo, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Bueno, es Plaza Andreón. Vale, bueno, pues ellas se definían como feministas, iban con todo un programa de políticas públicas municipales feministas. Eso es una experiencia. Además, quiero decir, hubo como bastante polémica porque las preguntaban por qué no se habían incorporado dentro del movimiento, que sí, bueno, el típico discurso, ¿no?, de rompéis el movimiento, hay que ir todos juntas, tal. Y bueno, ellas lo justificaban diciendo que pues eso, que querían un espacio propio, que se veían diluidas dentro de otras propuestas y que querían generar la suya propia. No sé. Sí, yo quería decir que el movimiento feminista ya tuvo su ruptura con el feminismo institucional en la transición, como pasó en este país de forma generalizada. Desde entonces ha habido esa ruptura se cristalizó incluso en que algunos sectores de la autonomía feminista dejaran de utilizar el término como propio y hubo una resignificación, otra vez una reapropiación del término en la década de los 90. Desde entonces ha habido un diálogo. O sea, el movimiento feminista yo creo que es un paraguas común en el que nos refugiamos, gente que estábamos haciendo economía cooperativa, que está en la academia, que está en movimientos sociales de base, o sea, estamos... Y me parece que eso es una anomalía en los movimientos sociales contemporáneos. O sea, la unidad de acción, cada una desde su lugar, con diferencias ideológicas, etcétera, etcétera, que se da en el feminismo debería de ser un espejo y un referente replicable por otros movimientos sociales que no tienen esa capacidad de ir todas en la misma dirección a pesar de las diferencias ideológicas. Eso yo lo lanzo ahí porque creo que hay mucho que aprender de la experiencia del feminismo por los otros movimientos sociales. Luego, a nivel individual ya, a mí la institución me genera bastante desconfianza en general. El asalto a las instituciones me parece que es un juego táctico, pero que hay que ser un poco desconfiada y sobre todo no desarmar un santo para vestir a la institución, porque nuestras instituciones están también en un momento de afirmación y a mí me apetece muchísimo más poner las energías en las estructuras que llevamos 20 años poniendo de pie, que no desvestirlas para reafirmar una institución que presenta una serie de rigideces que me parece que es un poco peligroso. Pues yo, por debatir con Elba y por darle la palabra luego, si quiere, a alguien que estuvo en una candidatura de las que acabáis de nombrar, ahí en el País Vasco, por debatir contigo, Elba, yo creo que, bueno, en fin, por introducir otros elementos de debate, yo creo que en todas las candidaturas ciudadanas que se han organizado en nuestro país, aquí en Zaragoza, especialmente, tanto para el ayuntamiento como para la autonomía, pero me centraré más en las ciudadanas. Yo creo que ha habido una participación muy importante de mujeres feministas que han trabajado también desde los principios de la economía feminista y de poner a las personas en el centro, a la gente en el centro, y eso se ha manifestado no solo en los programas que llevan esas candidaturas como Zaragoza en Común o que hay en otras para las autonómicas con Podemos o tal, sino que además se ha manifestado en el proceso, en todo el proceso que se ha llevado a cabo desde agosto hasta ahora, y yo creo que en ese proceso se ha tenido que pelear mucho la presencia y el protagonismo de las mujeres, es cierto, porque no es fácil, pero también se ha peleado mucho que en todos esos procesos hubiera métodos de facilitación que garantizaran que en las asambleas tenían que ser participativas y que además en toda esa construcción hubiera una representatividad personal, o sea, no por representatividad, sino presencia tanto de mujeres como hombres. Entonces, hay gente que hemos dado a lo mejor pasos adelante, otra gente que ha dado pasos adelante en ese terreno,
y yo creo que no estamos desvistiendo ningún santo, o a lo mejor sí, ojalá desvistamos muchos santos y tengamos a muchas mujeres empoderadas desde el trabajo que cada cual podamos estar haciendo en diferentes ámbitos y sobre todo resaltando, Elba, lo que habéis dicho desde la mesa, las 3, las 4, ¿no? O sea que aquí hay que soltar una lanza solidaria porque realmente la red de cuidados que propugna la economía feminista se vea reflejada en todos y cada uno de los proyectos en los que podamos estar trabajando en cada momento y en los que podamos estar realimentándonos. No es una pregunta concreta, es una... Bueno, de nuevo daros las gracias por la charla, muy interesante y sugerente, ¿no? Una de las cosas de las jornadas es plantear hacia dónde vamos y yo creo que es un camino muy interesante. Hay un taller mañana que quizá dé alguna señal más, pero yo estoy pensando mañana, esta noche cuando llegue a casa o mañana cuando llegue al trabajo, cómo hago mi organización un poco más sostenible con la vida y si nos podéis dar algún apunte de cuál es la organización ideal. No solo... ahí lo dejo y contestad como queráis. No sé dónde trabajás. ¿Trabajás en una cooperativa o en...? En la universidad. No, pensaba... que el primer paso es reconocer qué cosas ya estamos haciendo, ¿no? O sea, la gestión colectiva, los espacios en los que estamos, la manera en gestionar colectivamente. Lo que se me ocurre, creo que un riesgo es plantear los ideales de esa manera. Una cosa es inspirarnos con modelos y otra cosa es establecer un modelo, porque sería muy cerrado. Pero sí que hay algo de lo que propone mucho desde la sostenibilidad de la vida, que es cómo acercamos un poco el trabajo a nuestro espacio cotidiano vital. Entonces, ¿de qué manera nos organizamos? Dentro del trabajo, hacer visible todas las prácticas, ¿no? Esto que decían hoy las compañeras en términos de aquellos trabajos que se sostienen por la mano invisible de alguien y que incluso lo decía Alba, rotando tareas como muy sencillas, como por ejemplo ponerse a barrer la oficina, puede hacer reconocer algunas prácticas que se hacen en la cotidianidad. Y después, no sé, lo que se me ocurre también es en esto de cómo empezar a pensar en nuestra vida cotidiana, cómo acercamos desde también. Creo que es más un ejercicio de desaprender que en primer paso, digamos, y de evaluación de privilegios que cada una deberá saber, deberá trabajarse cuáles son para poder pensar esa... No, pero no pensaría en términos de ideales, sino tratar de como acercar esos espacios y ver en qué medida podemos también pensar en nuestra cotidianidad, en nuestra comunidad, qué cosas podemos ir haciendo desde esa... repensar la colectivización incluso de las necesidades, cómo estamos gestionando nuestras necesidades, y todo se externaliza y todo se institucionaliza, y qué estamos pudiendo aprender de un momento. Yo creo que lo del momento histórico tiene que ver también con una potencia creativa que estamos teniendo frente a una situación y de qué manera hacemos sostenible esto. Y lo digo también pensando en un recorrido. Yo vengo de Uruguay y atravesamos un momento de crisis muy fuerte en el 2002, con algunas características similares, y fue un momento interesante de politización y de creación colectiva. Entonces, el estar atentas a esa creación colectiva y el intentar hacer visible que estamos generando unas formas distintas de hacer y sostenerlas, y pensar cómo pensamos estrategias en el tiempo para que eso se sostenga, creo que ese es el desafío así. Os quería preguntar a mí una cosa que me parece gravísima, que a día de hoy todavía, oyendo los informativos, tanto por mujeres como por hombres, no se utiliza un lenguaje inclusivo, y que incluso los movimientos cercanos, movimientos sociales, partidos como Podemos,
personas muy representativas no emplean lenguaje inclusivo. Entonces, me parece tan grave que a estas alturas este tema esté así tan verde que no sé, ¿se os ocurre algo así para incidir más directamente? Alguna acción más radical, no sé, algo que mueva, no lentamente, sino alguna acción que pueda transformar más rápidamente, no sé. Bueno, yo creo que sí, o sea, que con el tema del feminismo siempre hay unas resistencias como muy potentes, ¿no? Porque el feminismo al final va a cuestionar las relaciones de poder, ¿no? Y va a señalar a los privilegios de alguien, ¿no? Y de alguna manera, pues a nadie le gusta que le muevan la silla, ¿no? Porque estaba muy cómoda sentada ahí. Entonces yo creo que con el tema del lenguaje es una resistencia más, porque al final quien nombra es quien crea realidad, es quien establece los límites de lo que existe y de lo que no existe. Entonces claramente eso, a mí solo se me ocurre seguir insistiendo, o sea, ¿no? Así que no violento, confrontativo. O sea, no se me ocurre nada más. Luego igual en nuestras organizaciones sí que podemos hacer talleres de comunicación no violenta, de lenguaje no androcéntrico e inclusivo, o sea, sí que creo que esto es una cosa que ya se está haciendo, que es trasladar estos análisis macro a capacitaciones sencillas que desde te puedes ver un tutorial en YouTube a puedes invitar a un colectivo que te haga una facilitación. Pero, por ejemplo, en esto que tú comentas de los liderazgos carismáticos y tal, esto para mí camina en la dirección contraria de los liderazgos colectivos y los roles intercambiables, que yo creo que son el camino para dispersar el poder, ¿no? O sea, creo que estos son los pequeños cambios que revelan muchas cosas y yo creo que es como una forma de liderazgo muy clásica que se parece mucho a la vieja política y que creo que es ahí precisamente donde tendríamos que marcar una diferencia. Pero bueno, en el ámbito local yo creo que cuanto más cerca nos caen estas prácticas, yo creo que, como comentaba la compañera, en los municipios se están dando unas sinergias que a la que vas ampliando el marco territorial, pues esas prácticas transformadoras quedan un pelín más diluidas en ese sentido. Por ejemplo, que esto lo vimos mucho en el encuentro de COP57 aquí en Zaragoza, el vecinaje y la cercanía que dan el territorio micro tiene unas posibilidades de transformación y generar confianza que es muy, muy bueno y muy fértil. Bueno, pues lo dejamos aquí porque es que hay que dejar el espacio. Muchas gracias a todas. Soy la Puerta Punto.